Marshall's buyers are hustling hard to get amazing new gifts into stores, right up to the last minute. Like a designer perfume for that friend who never RSVP'd. Wish list topping toys for her kids who came too. Belgian chocolates for the neighbor. A cozy scarf for your boss. And a wool jacket for your husband that you definitely did not almost forget. Marshalls. We get the deals, you get the good stuff. Even at the last minute. Phew. Find a Marshalls near you. The holidays mean more travel, more shopping, more time online, and more personal info in more places that could expose you more to identity theft. But LifeLock monitors millions of data points per second. If your identity is stolen, our US-based restoration specialists will fix it guaranteed or your money back. Don't face drained accounts, fraudulent loans, or financial losses alone. Get more holiday fun and less holiday worry with LifeLock. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. Territorio Negro. Puede que recuerden aquella película del gran Chicho Ibáñez Serrador que decía ¿quién puede matar a un niño?, ¿verdad? Pues eso nos preguntamos, ¿quién pudo matar a una pobre criatura, a una niña, a María Domínguez Olmedo, una niña de 8 años que fue encontrada por los abuelos en su casa de Ayamonte, en Huelva, de Almonte, perdón, con 104 puñaladas en su pequeño cuerpo. En otra habitación de la misma casa también estaba muerto su padre, Miguel Ángel Domínguez, de este terrible crimen cometido en plena preparación de los actos de celebración de la Virgen del Rocío hace 3 años, en abril del 2013. Hoy vamos a hablar en el Territorio Negro con Luis Rendueles. Luis, buenas tardes otra vez. Hola. Pero antes quiero que nos cuentes un poquito de esa información exclusiva que publicas en la revista Interview sobre la vida de Carlos Fabra en la cárcel. Has averiguado sus hábitos, la relación que tiene con los 60 presos del módulo. Cuéntanos un poquito. Lo que nos han explicado es que vive relajadamente el señor Fabra. Le llaman el señor F en la cárcel, lo ha dicho antes en las personas físicas. Incluso por megafonía en las cárceles la costumbre es cuando tienes que llamar a un preso llamarle por el apellido, ¿no? En tu caso sería Otero, por ejemplo, o Rendueles, ¿no? Gracias, pero pon otro. En el caso de Fabra le llaman por megafonía señor Fabra o don Carlos, o sea que con no eso, ser, ¿eh? Sí, con eso y con alguna cosa más vive bastante bien. Él está en prisión por un fraude de 700.000 euros a Hacienda. Y le queda muy poquito para salir. Le cayeron 4 años de cárcel, solo va a cumplir 3. Eso es legal, aunque lo cuento rápido, pero es legal, que no se escandalice mucha gente. Solo va a cumplir 3 de los 4, con lo cual dentro de unos meses, lleva 1 año, con lo cual dentro de unos meses estará en casa. Ya. Bueno, ¿y les habla del fraude Hacienda a los compañeros reclusos? No. En la cárcel todo el mundo es inocente. No. Aparte, vale. él lo que cuenta es que no hay que votar al PP nunca, ni a Rajoy. Hizo campaña, por lo visto, en las últimas elecciones para que los que pudieran votar, los presos que tuvieran derecho a votar, no votaran al PP ni a Rajoy. ¿Qué me dices? Sí, y cuenta también que cuando salga, que es muy pronto, insisto, en Castellón va a pagar una gran juerga a bastantes personas de la cárcel de Aranjuez, que es donde está ahora. Ya. Bueno. En fin, a Manu Marlasca, como decíamos, lo tenemos en la sala donde se juzga otro crimen, el de Isabel Carrasco en León, es la última jornada del juicio. Aunque sea un momentito, Manu, buenas tardes, cuéntanos cómo está yendo. ¿Hay alguna novedad en ese juicio? Muy buenas tardes. Sí que ha habido novedades. Ha habido novedades en tanto en cuanto el fiscal y las acusaciones han variado mínimamente sus conclusiones. Le han ofrecido al jurado una posibilidad, que en principio el fiscal y las acusaciones creen que las 3 tuvieron la misma responsabilidad, tanto Triana como su madre Montserrat, como su amiga Raquel Gago, tuvieron la misma responsabilidad en el crimen, pero les ha abierto posibilidad a los miembros del jurado de que las puedan condenar o bien como cooperadoras, tanto a Raquel como a Triana, con lo cual rebajaría su pena hasta los 12 años, desde los 20, o bien que consideren a Raquel solamente encubridora, lo que dejaría su condena en 3 años, más los 3 por la tenencia ilícita de armas. Es la novedad más importante. Ahora mismo están informando los 2 abogados defensores, están concluyendo. El abogado defensor de Raquel, de Triana y de Montserrat, va a pedir la absolución de Triana y la condena a Montserrat, una condena mínima, porque según él considera, las 3 habría sido presa de una especie de arrebato. Sí. Y el abogado de Raquel Gago va a pedir también su libre absolución porque considera que no tiene nada que ver con los hechos. Y lo más interesante que puede producirse hoy es que hagan uso de ese último turno de palabra que les da la ley de enjuiciamiento criminal y que se dirijan al jurado, pues o bien para clamar por su inocencia o para decir lo que ellas crean conveniente. Aún no se ha producido, ¿no? Aún las acusadas no han dicho las últimas palabras. Vale. No, es previsible que dentro de un par de horas, que será cuando acaben los abogados, se produzca ese último acto, este último viaje que han hecho
las dos, madre e hija, desde la prisión de Mansilla de las Mulas hasta aquí, porque la próxima vez que vengan será ya para escuchar el veredicto del jurado. Muy bien. Y también hoy se van a leer las conclusiones finales, ¿no? Después de las últimas palabras, ¿no? Y la deliberación del jurado, ¿no? Eso será a partir de pasado mañana. Mañana lo que hará el presidente del tribunal será darle al jurado el objeto del veredicto, las preguntas que tienen que contestar, y a partir de ahí se van a entrar a deliberar el jurado, y sabes que no tienen plazo para poder contestar esas preguntas y tener un veredicto de culpabilidad e inocencia. Y la pena, ya sabes, la pone el presidente, será el que ponga los años de condena. ¿Y no hay idea aproximada por experiencias anteriores? ¿Cuánto tiempo, entre lo mínimo y lo máximo? Pues lo mínimo será que si tienen mucha prisa, que no quieran ni siquiera pasar el fin de semana aquí, si lo tienen muy claro, y el viernes habrá un veredicto, y si no se podría prolongar durante la semana que viene. Pero la experiencia dice que los jurados no les gusta encerrarse a deliberar un fin de semana. Y en este caso yo creo que lo único que van a tener que deliberar bastante es la participación o no de Raquel Gá con todos los actos preparatorios al crimen. Claro, finalmente va a ser lo más importante. Pues Manu Marlaska, muchas gracias por salir un momento de la sala en la que se celebra la última jornada de ese juicio por la muerte o el asesinato de Isabel Carrasco, y hasta el lunes que viene. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Bueno, vamos a la romería del Rocío, vamos a viajar a ese lugar y al pueblo de Almonte, en Huelva, hace 3 años, a finales de abril del 2013. La mayoría de vecinos están preparando las calles para lo que allí se llama la última sabatina, ¿no? Y en las calles ya esos días faltan un padre y su hija pequeña. Así fue. Los vecinos preparaban ese 27 de abril las celebraciones del último sábado antes de llevar a la Virgen al Rocío para la romería. El pueblo estaba lleno de vecinos y de turistas también, pero ni durante ese día ni los 2 días siguientes nadie ve a un trabajador del Mercadona, a Miguel Ángel Domínguez. Tampoco ven a su hija María, de 8 años. Y 2 días después de esa sabatina, los abuelos de la niña, que están preocupados, acuden a casa de la Avenida de los Reyes en Almonte y encuentran allí una escena terrible, en la puerta abierta, un baño de sangre y a sus 2 seres queridos muertos. Imagínense, ¿no? Lo primero que se investiga es, como muchas veces aquí nos habéis contado, la escena del crimen, porque en esa escena la Guardia Civil, los que saben, digamos, encuentran muchas pistas o algún dato. Sí, sin entrar en demasiados detalles, la niña está en su habitación vestida con una camiseta blanca, unas braguitas, tiene 104 puñaladas por todo el cuerpo. ¡Qué barbaridad! Pero está tapada con una manta. En el dormitorio del matrimonio está el cuerpo desnudo del padre, Miguel Ángel Domínguez, con 47 puñaladas más. En el antebrazo llevaba, por cierto, tatuado el nombre de su hija, era su debilidad, ¿no? El asesino o asesinos no se llevaron nada, no robaron nada de la casa, ni siquiera 290 euros que había en una hucha que estaba abierta. Y este es un dato importante, tampoco forzaron la cerradura de la puerta. Exacto. Así que o bien tenían llave, o bien los que luego fueron sus víctimas les abrieron voluntariamente. O sea, alguien cercano está implicado, debió pensar la policía. Es un asunto personal, por tanto, porque no hay robo. Y es alguien que podría tener llave de la casa. Otro dato que has comentado es que mata a una niña de forma brutal, cruel, terrible. Y sin embargo luego tapa el cuerpo. Sí, los especialistas de la UCO, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, y muchos criminólogos te dirán que eso es un indicio más de que el asesino conoce a la víctima. La tapa porque le da vergüenza que le mire, le da vergüenza dejarla así. Hay una relación anterior entre ellos, ¿no? Hay un punto de remordimiento, no me atrevo a decir tanto, pero al menos vergüenza en el asesino. Dices que la escena del crimen dentro de la casa, digamos, es como un baño de sangre, es terrible, pero en cambio afuera, en la casa, no hay nada, ni una gota, ni una sola huella. Nada, ni en las escaleras, hay que bajar unas escaleras para llegar a la calle, nada. Y esto vuelve a ser revelador para los investigadores, ¿no? El arma del crimen tampoco aparece, no falta ningún cuchillo en la casa, contarán luego los familiares. Tampoco hay huellas de sangre en el portal ni en las escaleras, de forma que la Guardia Civil lo que cree es que el asesino se llevó expresamente ya el arma y se llevó también una muda de ropa, para después de cometer los crímenes limpiarse a conciencia y salir tranquilamente andando de la casa. Y lo que hace luego la Guardia Civil es investigar, ¿no?, el entorno de la víctima, la vida entera de ese padre de familia que trabajaba, como decías antes, en el Mercadona de Almonte. Eso es, Miguel Ángel, el padre. Era un tipo tímido que llevaba muy mal la separación de su mujer, de Marianela. Ella se había ido de la casa familiar apenas 19 días antes de los asesinatos. Había conocido en el trabajo, en Mercadona, a otro hombre, Francisco Medina, con el que había iniciado una relación sentimental y se había marchado. De hecho, lo primero que se comenta en el pueblo es que el padre podía haber matado a la niña para vengarse de la madre y después suicidarse, ¿no? Pero la autopsia y otras pruebas descartan esa idea muy pronto. Y la Guardia Civil investiga, por tanto, todo el entorno del barrio, ¿no?, donde está la casa en la que se produce el crimen. Sí, comprueban varios testimonios que señalan a algunas personas. Un ciudadano marroquí, por ejemplo, que se había presentado en el centro de salud del pueblo el mismo día del crimen con varios cortes extraños en el brazo. También el dueño de un pub con el que la víctima, el padre, se había cruzado denuncias porque los ruidos le molestaban en casa. También a un ciudadano rumano al que Miguel Ángel sorprendió robando un perfume en el Mercadona y que al ser detenido le había amenazado de muerte. Lo miraron casi todo. Se interesan mucho también por la historia de un vecino de las víctimas. Es el dueño del piso de al lado, el mismo portal, la misma casa, pero con otra letra. Y este hombre tenía una deuda con gente, digamos, problemática, vinculada a tráfico de hachís,
y le habían entrado a robar en su casa varios meses atrás. Este hombre, impresionado por el asesinato, se presenta a la Guardia Civil y lo cuenta esa historia. Hombre. Por si el criminal se hubiese equivocado de puerta, es decir, quisieran haberle matado a él y hubieran entrado en la puerta del lado donde estaban tranquilamente Miguel Ángel y su hija. Pero todas estas líneas de investigación pues van quedando descartadas, ¿no? Y los guardias civiles se fijan en la casa que hay al lado del crimen, en los vecinos que están puerta con puerta. Claro, estamos hablando de un doble asesinato, un padre y una hija. Hablamos de 150 puñaladas, de modo que los vecinos tendrían que haber escuchado algo. Sí, oyeron mucho, tardaron en contarlo, pero oyeron mucho. En la casa de al lado vivía entonces un matrimonio ecuatoriano con sus 3 hijos y les costó colaborar con la Guardia Civil por motivos, digamos, personales. Primero no contaron casi nada, luego explicaron que prácticamente habían escuchado los crímenes a tiempo real. Uno de los ecuatorianos, Freddy, que vivía allí, aseguró que mientras hablaba por teléfono con una amiga, oyó discutir hacia las 10 de la noche a 2 hombres de los que dijo que eran españoles y tenían acento almonteño los dos. Uno le gritaba al otro: ¿qué haces aquí? Lárgate de aquí, que ya me tienes harto. Escuchó también insultos como gilipollas y ruidos de una pelea enorme. Dijo textualmente: parecía que la casa se venía abajo. O sea que esos vecinos oyen insultos, la pelea, y escuchan algo más, ¿no? Aún algo peor. Uno de los 2 hombres deja de hablar y entonces la familia escucha la voz de una niña, de aquella niña de María Domínguez, que tiene 8 años. Sí, Freddy dice que entonces oyó a través de la pared la voz de la niña decir: no, por favor, no. Luego la voz de la niña dejó de oírse y escuchó solamente los pasos de alguien caminando y haciendo muchos ruidos como limpiando algo, declaró la Guardia Civil. No entiendo cómo, en fin, bueno. Y este vecino luego, después de oír todo eso, bajó a ver la televisión con su madre. Sí. Pero también su hermana, que estaba en la casa, también escuchó la pelea. Daise, que se llama así la chica, estaba vistiéndose para salir en su dormitorio y a través de la pared también escuchó la voz del vecino decir a alguien: lárgate, aléjate de mi hija. La chica contó luego a la Guardia Civil que la pelea duró unos 2 minutos, que se oía a una niña llamar luego a su mamá y que luego la voz de la niña iba perdiendo fuerza, ya no gritaba y decía cada vez más bajito: papi, papi, papi. O sea, hay un asesino que da 104 puñaladas a esa criatura y esos vecinos ni salen a la puerta ni llaman a la Guardia Civil. Es que no lo entiendo, de verdad. Pensaron que era una pelea más, eso fue lo que dijeron luego. Dios mío. El hermano se puso a ver la tele, la hermana salió por unos granizados, pero sí escribió unos WhatsApp a su novio que certifican lo que dice, ¿no? Y le escribió en directo, en el momento del crimen, que había porrazos en la casa de al lado y que había una niña llorando. Bien, con este mapa del doble asesinato, la Guardia Civil trabaja con la idea de que el autor ha debido ser alguien cercano, ¿no? Alguien conocido del padre. Y vuelven otra vez sobre su relación con su mujer o exmujer, que recordemos se había ido de la casa familiar, has dicho antes, Luis, 19 días antes solamente. Eso es. Descubren que el padre, Miguel Ángel, sufría bastante por sus problemas con su esposa, con la que se había casado en 2001. Incluso acudía al psiquiatra desde hace años en busca de ayuda. Las cosas habían empeorado mucho en el matrimonio en los últimos tiempos. La mujer, Marianela, llevaba al menos 4 años de relación, primero clandestina y luego más o menos pública en el pueblo, con Francisco Medina, el compañero de trabajo de los dos del matrimonio. Medina había dejado a su novia, Raquel, por ella. Y meses antes del crimen el asunto se había calentado, digamos. Miguel Ángel, el marido, incluso le había escrito un SMS al amante en el que le recriminaba su comportamiento. Imagino que interrogan a la mujer, mujer y madre de la víctima, ¿no? de la niña, y también a su novio, a ese compañero de trabajo. Claro. Marinela les cuenta que decidió seguir con su marido pese a tener otra relación sentimental por el bien de la educación de la niña, porque decía que era muy buen padre, ¿no? Pero también cuenta que su amante la presionaba para elegir y que ella finalmente había decidido irse de la casa y volver con sus padres mientras buscaba un piso para irse con su nueva pareja. La niña, la cría, María, se llevaba muy bien con su padre y pasaba muchos días con él. La mujer también tenía una buena relación con su ex, aunque seguían casados. Pasaba mucho por la casa y ayudaba en tareas del hogar, llevaba ropa. La mujer en un primer momento no cree que su novio pueda ser el asesino bajo ningún concepto. La noche de los asesinatos, le cuenta y a la Guardia Civil, de hecho, la pasan juntos los dos. ¿Y qué dice ese novio? ¿Tiene coartada, se supone, para la hora de que se produjo el doble asesinato? En un principio sí. Lo que cuenta es que trabajó en Mercadona esa tarde, tenía turno de tarde, salió a las 10 de la noche y que había salido del local junto a Marianela y otros 2 compañeros. Yeah. Que hicieron como siempre, fingían que se separaban para que en el pueblo no hubiera rumores y luego la llamaba desde el coche. Que fue a comprar caracoles y ayuyas, que son unos bollos de pan sin miga típicos de ahí al monte, que pasó por el bar La Trocha, que alquiló en el videoclub una peli que se llama El Príncipe de Persia y que luego pasó toda la noche con Marianela. Bueno, y esa coartada, imagino que la comprobaría la policía, la Guardia Civil. Sí, y ahí empiezan los problemas para Medina. 2 vecinos le cuentan a la Guardia Civil y luego al juez que antes de las 10 de la noche lo ven fuera del trabajo, muy cerca de un parque. Dicen que están seguros y añaden que iba conduciendo su coche. Los investigadores acuden entonces a las cámaras de seguridad del Mercadona, donde trabajaban los 3, la mujer, su novio y su marido. Comprueban en efecto que la mujer y otros compañeros trabajan hasta casi las 10 de la noche,
Pero la última imagen grabada del novio de Medina de la tarde del crimen es a las 9:01. En los últimos 59 minutos no hay ni rastro de él. Pero puede decir que estuvo trabajando en otras zonas, ¿no? Y que no pasó por lugares donde había cámaras. Puede y lo dice. Pero las pruebas científicas van a darle muy malas noticias. Los investigadores encuentran su huella genética, el ADN, en 3 toallas recogidas en los cuartos de baño de la casa donde ocurrieron los crímenes. Los guardias civiles le preguntan entonces, sin decírselo a Medina, ¿estuviste en la casa? Y él responde, sí, 2 o 3 veces. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste? Le insisten. Y él responde, y cae en esa historia, hace mucho tiempo, unos 3 años. Y el ADN no hubiese durado allí 3 años, claro, porque imagino que hace 3 años esas toallas ni siquiera estaban allí, o si estaban, se habrían lavado muchas veces. Exacto. Claro. Medina se defiende entonces diciendo que él tenía frecuentemente relaciones sexuales con su novia en el coche, y que pudo ser ella la que entrara luego en la casa de su marido, limpiara las toallas y dejara allí el ADN suyo, lo que se llamaría una transferencia. Vale, pongamos que tengamos profanos escuchando. ¿Esto puede ocurrir? ¿Puede ser? Puede ocurrir. Yo estoy contigo y tú te llevas, por ejemplo, un pelo mío en tu jersey. Sí ya. Puede. Aquí todo depende de la cantidad y de la calidad del ADN, ¿eh? Y el informe del Instituto Nacional de Toxicología no deja muchas dudas. El ADN de las toallas, insisto, del lugar del crimen, sí, no está en pequeña cantidad. Es de Medina en tanta cantidad como la del padre de la cría que vivía allí. Brutal. Incluso aparece solo, sin mezclar con el ADN de la madre, lo que desmiente también su historia, digamos, sexual. Una huella hallada también en un interruptor de la casa revela que los guantes que usa el asesino son muy parecidos, compatibles con los que usan los trabajadores de Mercadona. Por tanto, la policía científica va encontrando muchas evidencias y también una huella de una zapatilla de deporte para la que en principio no había una respuesta clara por el tamaño de la zapatilla. No la hay, no. Se trata de una zapatilla Nike del 44,5, pero Medina calza un 42. Sin embargo, durante el registro de su casa, los guardias civiles abrieron su armario en su habitación y encontraron unas Nike del 44,5, aunque de un modelo distinto al de la pisada hallada en el piso. Los guardias civiles y la juez creen que Medina lo que hizo fue utilizar unas zapatillas de otro número para engañar, precisamente, igual que habría hecho al cambiarse de ropa, comprar comida, alquilar una película de vídeo, que por cierto luego explicó y confesó que no había visto, y quedar con su novia. Todo, según la Guardia Civil, responde a un plan preconcebido. Pues ya ven, 14 meses después, 14 se dice pronto, año y pico después del doble asesinato, la Guardia Civil detiene al novio de la madre como asesino de su expareja y de su niña. Está en prisión ahora a la espera de ser juzgado. ¿Por qué hizo esa barbaridad? ¿Cómo comete un crimen tan atroz, Luis? La hipótesis de la juez y de los investigadores son celos. Medina no soportaba que su pareja siguiera viéndose con su marido, siguiera teniendo una buena relación con él, que siguiera yendo por su casa, por ejemplo, a cambiar las fundas de los colchones, que fue lo que hizo unos días antes. Varios testimonios del sumario hablan de que era muy celoso y posesivo con ella, pero que, curiosamente, después del doble crimen, ya sin el marido ni la niña, cambió radicalmente y se convirtió en un apoyo básico para la mujer. Animaba a alquilar un piso para vivir juntos y planeaban ya tener un hijo cuando lo detuvieron. Qué brutal proceso estará sufriendo esta pobre mujer, ¿no? Ha perdido a su exmarido, a su hija, y ahora ve que el tío, el tipo con el que ha estado desde la noche del crimen 14 meses, es el que está acusado de la muerte de su hija y de su exmarido. Sí, en el pueblo digamos que ella no es muy querida. Ya sabes que estas cosas... Ha necesitado la ayuda de un psicólogo. Encima, pobre mujer. Ha necesitado la ayuda de un psicólogo para asumir esta historia. Ya no defiende a su novio. Se ha sometido incluso a sesiones de hipnosis para ayuda. Ha soñado que su hija se perdía en un río, que aparecía. Para algunos en Almonte ella es la mala de esta historia, ¿no? La historia del adulterio, el machismo. Bueno, pero ¿cómo es posible? Pero es puro machismo. ¿Qué tiene que ver el adulterio con esto? Muy diferente es la opinión sobre Medina, el acusado del doble crimen, porque muchos le defienden, ¿eh? ¿Cómo? Es devoto de la Virgen del Rocío, es muy creyente. Su familia es importante en el pueblo. Tiene un primo que es concejal por el PSOE. Fue también hermano mayor de la Hermandad Matriz de la Romería del Rocío, etcétera, etcétera. Cuando le detuvieron, de hecho, Medina no quiso declarar nada y solamente dijo: os estáis equivocando conmigo, yo no he hecho nada, hay virgencita. Sí, por la virgencita no se mete en asuntos terrenales, y si eres un criminal o un asesino y te condenan, que es lo que veremos cuando llegue el juicio, ya puedes rezar, pero en la cárcel, a ser posible, y muchos años, ¿no? Por algo tan atroz y tan cruel como lo ha cometido. Pues nada, estaremos pendientes de cuando empiece el juicio, a ver cómo acaba. Muy bien. Y saludo a través de Luis Rendueles a todo un grupo de estudiantes del máster de comunicación de la EAE Business School, que está, creo que sentado delante tuyo. Tienes público. Sí, pero se han portado hoy, ¿no? muy bien. Sí, se han portado mejor que los policías que trajimos la última vez. Sí, la otra vez. Sí. Bueno, a ver si les oigo decir buenas tardes. ¿Hola? ¡Hola! Bueno, celebramos la presencia de vez en cuando de grupos de estudiantes en los estudios de Onda Cero. Gracias, Luis. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós, chicos, chicas.